Bueno, pues turno para Ricardo Chamorro de Vox y el programa electoral de su partido para el ámbito agroalimentario y el mundo rural. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, nuestro lema en toda la campaña va a ser decide lo que importa, y nosotros le damos una importancia clave a todo el sector agroalimentario por la importancia que tiene también a nivel de rentabilidad y de una cuestión económica importantísima en el mundo rural. Es necesaria la rentabilidad de las explotaciones agrarias, y nuestras iniciativas en el Parlamento toda esta legislatura han ido para contribuir en ese ecosistema favorable al emprendimiento, a la rentabilidad de las explotaciones agrarias, y eso es lo que hemos solicitado constantemente al Gobierno de España en la Comisión de Agricultura y en todas las iniciativas que hemos llevado a cabo, tanto como en el Congreso de los Diputados como en las instituciones europeas y en el resto de instituciones donde estamos presentes, a nivel también regional, etcétera. Las ideas fundamentales en las que nos queremos centrar en esta campaña es en tres puntos fundamentales. Por un lado, que el sector vuelva a ser tratado con la dignidad y el respeto que merece, es decir, con un rango institucional de preferencia nacional que reconozca la importancia primaria de su tarea. Como se ha visto en esta legislatura de crisis sanitaria y convulsiones internacionales, el sector agroalimentario es fundamental, y hemos visto además los problemas que ha habido de abastecimiento, toda esa advertencia que ha habido por parte del tema de la FAO con la guerra que ha habido en Ucrania, el tema de la crisis también de abastecimiento en temas de cereales. Por lo tanto, la soberanía alimentaria, el autoabastecimiento alimentario es fundamental tanto para España como para Europa. Por lo tanto, nosotros consideramos que hay que dignificar a todo el sector, tal y como decía también en sus principios fundacionales la política agraria común. Rechazamos rotundamente los recortes a la política agraria común. No toleramos el engaño de algunos partidos del consenso y de quienes viven de determinados tinglados desde el punto de vista medioambiental, que arruinan al mundo rural y aceleran la despoblación. Consideramos que la actividad del sector agrario es primaria porque, al fin y al cabo, comer no es una opción, mientras, por ejemplo, el ocio sí lo es, ¿no? Y por lo tanto, le tenemos que dar una importancia fundamental, por lo que decíamos antes, a nivel de dimensión social y de soberanía. La política hídrica nacional también, que estaría dentro de este primer punto, basada en un plan hidrológico nacional que piense en el mundo rural, en las provincias y en el sector primario, será por lo tanto prioritaria para estructurar y cohesionar nuestra nación. Y en segundo lugar, como ya lo hicieron los fundadores de la Comunidad Económica Europea, y lo hemos dicho anteriormente, garantizar la recuperación de la preferencia comunitaria frente a países terceros, y que Europa mantenga un sistema agrícola productivo capaz de cumplir por sí mismo con las tareas alimentarias, energéticas, medioambientales y de control del territorio que le corresponden, y que también pague por ello. Los principios fundamentales de la política agraria común es la unidad de mercado, la solidaridad financiera y la preferencia comunitaria. Nosotros, a diferencia de todos los insultos y todas las mentiras que se hablan sobre nosotros, precisamente lo que hacemos es reivindicar algunos principios fundacionales de esta política agraria común, que ha permitido que Europa tenga un sector agrario fuerte y que se pueda autoabastecer los ciudadanos europeos precisamente con ese sector agrario que está fortalecido. Y en tercer lugar, si la Unión Europea no lo consigue, o se prefiere renunciar a ello a cambio de concesiones a otros sectores o al comercio global en favor de los países del norte de Europa y en detrimento de nuestra agricultura e intereses de los países del sur de Europa, España tendrá que ser capaz de tener a su disposición un sistema agrícola propio, una soberanía alimentaria que garantice nuestra independencia con los instrumentos necesarios que haya que crear en beneficio del interés de los españoles. Como ha dejado escrito en nuestro manifiesto de España Decido, Santiago Abascal, España necesita profundas reformas institucionales, administrativas, económicas, laborales y fiscales que fortalezcan nuestra nación y que hagan prosperar a los españoles. Hay que decidir lo que importa, y no hay nada más importante que la alimentación. Con la alimentación y con lo que comemos no se juega. Por lo tanto, y además lo hemos visto en esta legislatura, la crisis del COVID, la guerra de Ucrania, como he dicho antes, la crisis energética, han demostrado la centralidad de los alimentos, la importancia de garantizar la autonomía alimentaria de las naciones en un escenario global marcado por distorsiones comerciales, acaparamiento y especulación, que pone en riesgo los suministros y pone en riesgo a los ciudadanos europeos y a los ciudadanos españoles. La alimentación de los españoles, con alimentos sanos y saludables, debe ser una prioridad de los gobernantes. Las dependencias alimentarias son debilidades claras de las naciones cuando existen situaciones de inestabilidad global,
Y tenemos como ejemplo lo que he dicho antes de los cereales de Ucrania o los fertilizantes de Rusia, de los que depende una parte importante del mundo. La propia política agraria común europea se confeccionó, como lo saben todos los compañeros que estamos debatiendo, recordando la situación de escasez que sufrió Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall no dejó de ser una ayuda extraeuropea ante la brutal crisis alimentaria que tuvimos en el continente y, por lo tanto, nuestra reivindicación es volver a esa soberanía alimentaria en el sentido de un espacio económico fuerte, con fronteras fuertes y con un sector agrario fuerte que alimente a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos europeos. No te preocupes, bueno, nosotros sí que somos partidarios efectivamente de unificar el Ministerio de Agricultura, el tema de medio ambiente, incluso le llamaríamos a nivel de nomenclatura, como han hecho en otros países, como puede ser Italia o como han hecho en Francia, de soberanía alimentaria. Han cambiado esa nomenclatura y han unido todas estas cuestiones. Consideramos que desde la propaganda oficiosa, progresista, de izquierda y de centro, se está retratando siempre al agricultor y al ganadero como malvados receptores de ayudas públicas, empresarios privilegiados en un mundo en crisis, eternos pedigüeños contaminantes del medio ambiente e ineficaces gestores de su propia tarea. Pero eso es absolutamente falso y hay que combatirlo. Consideremos que, de hecho, el mayor sumidero de CO2 es la actividad agrícola, que además da una actividad económica para ese mundo rural que está sufriendo todo el problema de la despoblación. Unos y otros se llenan la boca de ecologismo, pero no se dan cuenta de que el gestor medioambiental más eficiente, el conservador de patrimonio más económico, el vigilante y montero más eficaz y el mejor conocedor de las llamadas energías renovables, por ejemplo, en cuestiones como la biomasa, y llevan toda la vida llevando a cabo energías renovables y economía de la que ellos ahora llaman circular, son los agricultores y la gente que vive en el mundo rural. Por lo tanto, lo importante en este asunto, aparte de que nosotros sí somos favorables a unificar el medio ambiente y la agricultura, es que el próximo Ministerio de Agricultura y Medio Natural y Soberanía Alimentaria, o como se quiera llamar, que ayude de verdad a nuestros agricultores, ganaderos y regantes. Y no necesitamos un ministerio como hasta ahora que legisla en contra del campo español, y además de eso son conscientes todo el sector agrario y el sector ganadero. Y necesitamos un gobierno, y además que está absolutamente enfrentado entre ministerios. Es decir, hemos visto en esta legislatura decisiones contradictorias, enfrentamientos entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura, y eso no se puede consentir. Ese enfrentamiento en el que se está criminalizando desde un Ministerio de Transición Ecológica y de Medio Ambiente a los agricultores, a los regantes y a los ganaderos es inaceptable. Ricardo, tu turno. Bueno, desde Vox siempre hemos reivindicado un plan hidrológico nacional que tenga realmente un sentido nacional, un plan nacional del agua, en relación a que desde la época del siglo XIX, pues, grandes ingenieros han llevado a cabo obras hidráulicas para cohesionar la nación, para producir riqueza, porque está comprobado de manera objetiva que donde hay regadío se multiplica la población. Tenemos sitios precisamente en España como Almería o como Murcia, que efectivamente gracias a las infraestructuras hídricas pues se ha creado población, se han creado cientos de miles de empleo, y nosotros lo que siempre hemos reivindicado es que se hagan todas las infraestructuras que sean necesarias para llevar agua a todos los puntos de España. Por lo tanto, cualquier país que se precie y que tenga una visión nacional, más allá, digamos, de la guerra del agua que se ha fomentado aquí entre comunidades autónomas y determinadas cuestiones también medioambientalistas, pues tienen sus obras hídricas. Lo vemos en Marruecos, por ejemplo, que están desarrollando obras e infraestructuras hídricas con dinero además que viene de fondos europeos. Lo estamos viendo en un país vecino como es Portugal, donde se está también invirtiendo muchísimo en regadío. Aquí en España ha sido absolutamente nefasta las últimas políticas desde el punto de vista hídrico, desde ya que se cargaron el Plan Hidrológico Nacional del trasvase del Ebro hace ya varios años, o la adhesión a la Directiva Marco del Agua, y esa restauración de ríos, que es una política específica que nos estaba comentando antes la portavoz del Partido Socialista, que no se están llevando a cabo destrucción de azudes y de pequeñas presas, etcétera, sí se están destruyendo precisamente por esa cuestión medioambientalista, y se están cargando muchas presas porque hablan del tema de la restauración de ríos. Lo que no es normal es que países como Marruecos, Portugal, Israel, Estados Unidos, China, etcétera, todos los países tienen una política hídrica nacional, hacen las infraestructuras que sean necesarias, crean riqueza, y además con el problema que tenemos de despoblación en el mundo rural, y está comprobado que donde hay agua hay riqueza, que aquí lo que se haga es destruir los azudes, destruir las presas y acabar, incluso criminalizar a los regantes de manera constante, de manera constante.
Bueno, desde Vox hemos criticado en numerosas ocasiones el Pacto Verde Europeo y su materialización en el ámbito agrario, que es toda la estrategia de la granja a la mesa. Y creemos que hace mucho tiempo que las políticas que están surgiendo de Europa pues, se han olvidado realmente de la realidad del campo español y del campo en otros puntos de Europa también. Por ejemplo, esta ley de restauración de la naturaleza es un planteamiento de la Unión Europea que van a perjudicar realmente al sector agrario. También en la cuestión de acabar con todos los fitosanitarios, se quieren acabar con la producción convencional y además son cuestiones que además se han analizado desde el punto de vista objetivo a través de informes de impacto. Nosotros ya hablamos en el Congreso de los Diputados, me acuerdo en el 2020, que le hablamos a Luis Planas, precisamente cuando estuvimos hablando de los presupuestos generales del Estado en el ámbito de agricultura, del informe que salió del Servicio de Investigaciones Económicas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que ya señalaba que el impacto en la economía y la seguridad alimentaria de los europeos de las limitaciones impuestas por las estrategias de la granja a la mesa y biodiversidad 2030, de toda esta agenda 2030 que se adoptarían en virtud del Pacto Verde de la Unión Europea, iban a ser letales para la agricultura y el sector agrario europeo y que iba a reducir entre un 7 y un 12% la producción, iba a fomentar la deslocalización de las explotaciones agrarias a países terceros y que iba a producir una burocracia verde también que iba a dificultar la actividad en el sector agrícola y ganadero. También hubo un segundo informe que precisamente surgió en el momento que se estaba debatiendo la reforma de la política agraria común y se tapó, y se sacó de manera posterior, que fue el informe del Centro Común de Investigación JRC de la Comisión Europea, que publicaba ese informe donde llegaba a las mismas conclusiones. Esto fue el año pasado, en junio, donde decía que cualquiera que sea el escenario considerado, todos los sectores mostrarán descensos en la producción de entre un 5% y un 15%, siendo los sectores ganaderos los más afectados. Antes hemos hablado otro compañero de la realidad del sector ganadero, que es el que está más sufriendo todo el tema de los recortes de la PAC y también todas estas condicionalidades medioambientales. Por lo tanto, todo esto es una ruina para los agricultores, todas estas leyes medioambientales que encima, en situaciones complicadas a nivel internacional no se han flexibilizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieren? ¿Acabar con el sector agrario? Muchas gracias. Bueno, lo primero que quería decir en relación a una alusión que ha hecho antes la representante del Partido Socialista en relación a determinadas políticas de las ganaderas en Castilla y León, yo lo que le recomiendo es que la Administración Socialista, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, resuelva de una vez por todas el tema de la viruela ovina, que llevan 8 meses para resolverlo. En Andalucía se resolvió de una manera rápida y todavía estamos sufriendo en Castilla-La Mancha la mala administración y el mal sistema sanitario de la administración de Emiliano García Paje del Partido Socialista Obrero Español, que está arruinando a los ganaderos de ovino en Castilla-La Mancha. Por otro lado, con respecto al tema de la ley de cadena alimentaria, nosotros no hemos votado en contra de la ley de cadena alimentaria, sino que nos abstuvimos. Nos abstuvimos porque, aunque el fin es loable, por supuesto, de que se cubran los costes efectivos de producción, no solo que se cubran, sino que haya rentabilidad en esas explotaciones agrarias y ganaderas, creemos que el sistema que ha llevado a cabo el Partido Socialista de intentar fijar que se cubren los costes por decreto no valen, porque lo importante es que haya un ecosistema favorable para esa rentabilidad y para esos precios que sean rentables. Evidentemente también hay una cuestión muy importante, que si tú no proteges el mercado interior, el mercado del espacio económico europeo, y hay una sobreoferta de productos que vienen de países terceros donde los costes de producción son muchísimo más bajos, van a bajar los precios, ¿no? Entonces no vas a poder competir y evidentemente pues se va a vender por debajo de costes de producción. Por lo tanto, también es muy importante que protejamos el espacio económico europeo y que protejamos al mercado interior y no que lo burocraticemos y lo intervengamos a nivel interno, a nivel europeo, mientras dejamos abiertas las fronteras para que la distribución pueda ir a comprar esos mismos productos a países que están fuera del espacio económico europeo, que pagan 10 veces menos en salarios, que no cumplen las normas fitosanitarias ni medioambientalistas que obligan al sector agrario europeo y, por lo tanto, la cuestión es de mucha más enjundia que la simpleza que hizo el Gobierno de España, el Partido Socialista, que ha hecho 2 reformas de la ley de cadena alimentaria, una en el 2020 y ahora con la transposición de la Directiva Europea sobre prácticas comerciales desleales, y que no han ayudado absolutamente nada, ni han cubierto los costes, ni han ayudado en absoluto a los agricultores. Bueno, es verdad que el sector agrario siempre ha estado sujeto desde su propia historia, desde los inicios de la agricultura, siempre ha estado sujeto a las inclemencias del tiempo y evidentemente siempre ha habido cambios en el clima que han sufrido los agricultores porque nunca ha habido una estabilidad, aunque ha habido años en los cuales se ha habido buenas cosechas,
Ha habido otros años en los que los ha habido malas, ha habido años de sequía y otros que no. Ha habido sequía, de lluvias, desde siempre, ¿no? Pero sí que hemos visto que efectivamente en esta legislatura hemos visto que el modelo actual sí que ha ayudado a muchos agricultores con muchos imprevistos que desgraciadamente han arrasado con las cosechas, y consideramos que el agroseguros y el sistema de seguros públicos que existe en España es positivo, aunque hay que revisar el sistema. Creemos que todo lo que pueda ser positivo para mejorar, pues es necesario implementarlo. Y para que sea esa herramienta eficaz y justa para el productor ante adversidades, actualizando rendimientos para ajustarlos a los nuevos estándares de producción. Y creemos que, por lo tanto, habría que incorporar cambios sustanciales en distintas líneas de contratación que no funcionan actualmente, y habría que valorar la obligatoriedad del seguro agrario en su caso, siempre que tenga precios, condiciones y garantías razonables, a solicitar también las ayudas de la política agraria común. En todos los casos, el sistema de seguros agrarios debería cumplir el objetivo fundamental y principal, que es ser un instrumento eficaz de política agraria para la gestión de riesgos en la agricultura y la ganadería, por lo que decíamos antes de las inclemencias climáticas que siempre han amenazado a los agricultores. No podemos olvidar que es la única herramienta que tenemos para asegurar rentas en momentos de dificultades, y siempre recomendamos a todos los titulares que valoren de forma individual la posibilidad de utilizarlos y que se informen en su caso en relación a los seguros agrarios. Gracias. Desde Vox queremos que decidan los españoles, como hemos dicho al principio de todas nuestras intervenciones, que decidan los españoles sobre esa competencia desleal con países terceros, que decidan sobre la importancia de ese plan hidrológico nacional volcado en la nación y en nuestro mundo rural, que decidan sobre esa Agenda 2030 que utiliza la ingeniería social en contra de nuestra producción, que decidan sobre las irracionales leyes animalistas, que decidan si quieren seguir comiendo nuestros magníficos productos cárnicos o esos sucedáneos artificiales de las multinacionales, que decidan sobre el etiquetado extranjero Nutri-Score, que valora nutricionalmente más una Coca-Cola que un jamón ibérico o el aceite de oliva, que decidan si quieren ser aplastados por una burocracia verde o radical o basarse en el sentido común. En resumen, que decidan si quieren seguir la vía de la irracionalidad y el suicidio agrario nacional, o la vía de la libertad y la nación decidiendo nuestras políticas alimentarias y agrarias.